En anatomía humana, el hombro es la parte del cuerpo donde se une el brazo con el tronco. Está formado por la conjunción de los extremos de tres huesos, la clavícula, la escápula y el húmero, así como por músculos, ligamentos y tendones. El hombro es un complejo articular, está formado por varias articulaciones. Estas se pueden clasificar en dos grupos. Primer grupo. Articulación glenohumeral, compuesta por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Articulación subdeltoidea, también considerada como segunda articulación del hombro. La articulación subdeltoidea está mecánicamente unida a la articulación glenohumeral. Un movimiento cualquiera de la glenohumeral genera un movimiento en la subdeltoidea. Segundo grupo. Articulación escapulotorácica. Articulación fisiológica y no anatómica, deslizamiento de la escápula sobre la parrilla costal. Se considera la articulación más importante del grupo a pesar de que no puede actuar sin las otras dos ya que están mecánicamente unidas. Articulación acromioclavicular. Verdadera articulación situada en la porción externa de la clavícula. Articulación esternoclavicular. Verdadera articulación, se localiza entre la porción interna de la clavícula y la parte superior del esternón. Músculos. Los músculos ayudan a sostener el hombro y permiten la movilidad de la articulación en todas direcciones. Los más importantes para el funcionamiento del hombro son: el músculo deltoides. Realiza la extensión, flexión y la abducción. El músculo supraespinoso. Realiza la abducción o separación del brazo. El músculo infraespinoso. Realiza la rotación externa. El músculo redondo menor. Contribuye a la rotación externa. El músculo redondo mayor. Contribuye a la extensión. El músculo subescapular. Realiza la rotación interna. El manguito de los rotadores es un término anatómico aplicado al conjunto de músculos y tendones que proporcionan estabilidad al hombro. Todos estos músculos conectan la escápula con la cabeza del húmero, formando un puño en la articulación. Su importancia estriba en que mantienen la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea de la escápula. Este manguito forma continuidad con la cápsula de la articulación del hombro. El conjunto incluye los siguientes músculos. El supraespinoso realiza los primeros 15 a 20 grados de separación del miembro superior del tronco, durante la abducción del brazo. El infraespinoso rota el brazo lateralmente. El redondo menor, también rota el brazo lateralmente. El subescapular, rota medialmente el húmero. Biomecánica. La articulación del hombro tiene gran capacidad de movimiento en todas direcciones, en los tres ejes, y los tres planos del espacio. A continuación se relacionan los principales movimientos con sus límites en condiciones normales. Flexión. Se realiza elevando el brazo hacia adelante. Su amplitud es de a centésimo octogésimo. Los músculos principales que ejecutan esta acción son el deltoides y pectoral mayor. Los accesorios son el coracobraquial, subescapular y bíceps. Extensión. Movimiento contrario al anterior. Amplitud de a quincuagésimo. Los principales músculos que la ejecutan son el pectoral mayor, desde la flexión, dorsal ancho y redondo mayor. Los accesorios son deltoides y tríceps. Abducción o separación. Se realiza desplazando el brazo hacia afuera, su amplitud es de a nonagésimo. Los músculos principales son deltoides y supraespinoso. Los accesorios son subescapular y bíceps. Aducción o aproximación. Es el movimiento contrario al anterior y tiene igual amplitud. Si el sujeto se encuentra en posición de referencia, es decir con el brazo junto al tronco, la aducción será imposible. Los músculos principales son pectoral mayor, subescapular, dorsal ancho. Los accesorios son el coracobraquial, subescapular, bíceps y tríceps. Rotación interna. Este movimiento puede ejecutarse llevando la mano hacia adentro con el codo en flexión de nonagésimo. Los músculos principales son el coracobraquial, dorsal ancho, redondo mayor, pectoral mayor. Los accesorios son el deltoides, supraespinoso y bíceps. Rotación externa. Inverso al anterior, se realiza llevando la mano hacia afuera con el codo en flexión de nonagésimo. Los músculos principales son infraespinoso y redondo menor. El accesorio es el deltoides. Lesiones. Luxación de hombro.
Luxación es la lesión en la cual los segmentos óseos que forman una articulación se separan. La luxación de hombro ocurre con frecuencia debido a la gran amplitud de movimientos que presenta esta articulación. Generalmente es una luxación anterior, es decir, la cabeza del húmero se sale de su posición normal en el hueco glenohumeral de la escápula y se coloca delante, haciendo muy difícil y doloroso cualquier tipo de movimiento en el que deban desplazarse estos elementos óseos. La luxación acromioclavicular se produce por separación de los extremos óseos del acromión y la clavícula. Generalmente ocurre por traumas directos, por ejemplo caídas accidentales en las que el hombro impacta contra el suelo en condiciones normales. La articulación acromioclavicular está sustentada por dos ligamentos que le dan estabilidad, el ligamento acromioclavicular y el coracoclavicular. La gravedad del cuadro es muy variable, pues puede ir desde una simple distensión de los ligamentos a una rotura completa de los mismos con lesión de algunos de los músculos próximos. A veces el extremo de la clavícula llega a perforar el músculo trapecio. Tendinitis del supraespinoso. Se debe a la inflamación del tendón del músculo supraespinoso, y es una de las causas más frecuentes de dolor en el hombro. Cuando el brazo se eleva por encima de la cabeza, este tendón tiene gran tendencia a rozar con el borde inferior de una zona de la escápula que se llama acromión, que está situado justo por encima. La fricción reiterada provoca la inflamación del tendón e incluso en ocasiones desgarros y roturas del mismo. 2. Tendinitis bicipital. Se debe a la inflamación del tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial en la región del hombro. Provoca dolor en la zona anterior de la articulación. En ocasiones después de una larga evolución puede llegar a producirse la rotura del tendón. Bursitis. La bursitis es la inflamación de una bolsa serosa, estructuras que se encuentran generalmente cerca de las articulaciones y sirven para facilitar los deslizamientos de las partes móviles, en particular huesos, músculos y tendones. En la región del hombro es habitual la bursitis subacromial, provocada por la inflamación de la bolsa serosa del mismo nombre que protege el músculo supraespinoso del roce con el acromión. Capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva consiste en una retracción de la cápsula articular, acompañada por dolor, inflamación y disminución grave de la movilidad de la articulación escapulohumeral, tanto activa como pasiva. Puede ser primaria, cuando no existe causa aparente, y secundaria, en cuyo caso está originada por inmovilización prolongada tras un traumatismo u otros trastornos inflamatorios que afecten a la articulación. La capsulitis adhesiva se produce con más frecuencia en pacientes de entre 40 y 70 años. Instrumento para la medición. La goniometría es empleada para evaluar el arco de movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos del espacio. En este caso, se trata de un procedimiento dinámico que se utiliza para objetivizar y cuantificar la movilidad de una articulación haciendo uso de goniómetros digitales o analógicos. En la imagen podemos ver la medición dinámica del arco de movimiento de una articulación. La articulación glenohumeral presenta en el plano sagital un arco de movimiento total de ducentésimo cuadragésimo, centésimo octogésimo de flexión más sexagésimo de extensión. En la imagen podemos ver el arco de movimiento poliaxial y multiplanar de la articulación escapulohumeral derecha. Los movimientos no se producen en planos y ejes aislados, sino que ocurren en múltiples ejes y planos del espacio a la vez. Debido a que las superficies articulares no son planas, los movimientos de las distintas articulaciones se producen alrededor de muchos ejes y planos a la vez, constituyendo movimientos poliaxiales y multiplanares. En la actualidad, no se encuentran aún disponibles para la práctica habitual instrumentos de medición capaces de medir movimientos poliaxiales y multiplanares. Tipos de prótesis de hombro. La prótesis de hombro estándar consta de dos porciones. Un implante humeral metálico que exclusivamente reemplaza a la cabeza humeral y reproduce de una forma fisiológica la anatomía y un vástago con dos alerones antirotatorios. El modelo más utilizado es la prótesis de Neer, el modelo actual es el Neer II. Posee una pieza de polietileno que se ancla en el espesor del omóplato a través de la cavidad glenoidea y que posee un radio de curvatura idéntico al del componente humeral. Otros tipos de prótesis utilizadas habitualmente son: la prótesis bipolar es una prótesis birrotacional con esfera libre y móvil incrustada en el espacio subacromial. Reduce el riesgo de desgaste de la cavidad glenoidea y el acromión. Las prótesis modulares permiten combinar diferentes tamaños de cabezas humerales con vástagos humerales de longitud y diámetro también variable.
Las ventajas 11 de este tipo de prótesis radican en que al aumentar el número de posibilidades de combinar cabeza y vástago permite conseguir una mejor adaptación. La prótesis delta o prótesis invertida de Gramont ha sido desarrollada por la escuela francesa para casos de rotura masiva del manguito de los rotadores. Su principal característica es que puede ser colocada en posición normal o invertida. Gracias por su atención.